¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Es un gusto que nos podamos reunir para estudiar la palabra de Dios este día que vamos a hablar sobre advertencia contra la idolatría. Se nos está acabando el mes de julio y este día estamos desarrollando la segunda parte del capítulo 10 de Primera de Corintios. Y aquí Pablo va a retomar el tema de la idolatría, no porque lo haya olvidado, sino porque, como hemos visto, él va desarrollando su tema, dando ejemplos, poniendo elementos que nos hagan reflexionar y pensar en cómo estamos nosotros actuando, qué estamos haciendo nosotros. De tal manera que cuidemos la conciencia de los demás, de tal manera que, aunque nos sintamos fuertes, no vaya a ser que terminemos pecando. Y hoy va a desarrollar esta idea de que a veces nuestra idea de sentirnos fuertes en algo nos lleva tan cerca del pecado que finalmente caemos. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero vamos a hablar ya en un momento. Así que vamos a orar primero para pedirle a Dios su dirección para nuestro estudio de hoy. Nuestro bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra. Este día es un día bendecido por ti porque nos permites aprender de tu palabra. Y te imploramos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, como dijimos, vamos a retomar desde el verso 14 del capítulo 10 de Corintios, de Primera de Corintios, y vamos a leer hasta el verso 22. Tomando en cuenta que Pablo está desarrollando esta idea de huir de la idolatría, del problema de la idolatría, y desarrollando el tema de cómo cuidar la conciencia de los hermanos. Es decir, noten que va tocando varias cosas, y entre esas varias cosas, ahora va a decir lo siguiente: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Un paréntesis acá. Es curioso que comience el tema con el tema de la Santa Cena, que va a retomar luego en el capítulo 11. Pero aquí Pablo quiere que comprendamos que cuando nosotros participamos de algo como la Santa Cena, nos estamos identificando con Cristo. Y esto va a ser importante para lo que va a decir más adelante. Así que nota, Pablo está diciendo, cuando participamos de una actividad, de una ceremonia, nos identificamos con el trasfondo de la ceremonia. Si estamos bebiendo la copa de bendición, la copa de la Santa Cena, entonces estamos en la comunión con Cristo. El pan que partimos, dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y ahora va a desarrollar el tema de las carnes y que se ofrecían a los ídolos. Pero va a ir un paso más allá. Ya lo vamos a ver, que es muy interesante. Mirad a Israel, según la carne. Los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Creo que la respuesta a estas preguntas retóricas es no, no son nada. Pero hay identificación, porque en el caso de Israel, el sacrificio identificaba al sacerdote con Cristo. Y esto es bien curioso porque, para hacer un paréntesis acá, había sacrificios que la única manera en que entrara al templo lo sacrificado era porque el sacerdote lo comía. Otros era por la sangre que se asperjaba y que era lo más común, pero a veces el sacerdote comía la carne y esto ya simbolizaba que él asumía los pecados y entraba al santuario. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, toda ceremonia en la que participamos se identifica con algo. En el caso de Israel, era claro que el altar y el sacrificio tenía una connotación que
se identificaba con el sacerdote. Y eso pasa también en el cristianismo, está diciendo Pablo. En el cristianismo, cuando participamos del pan y participamos del jugo de uva sin fermento, de la Santa Cena, entonces estamos identificándonos con Cristo. Entonces aquí retoma esto, pero ¿el ídolo es algo o no es algo? No, el ídolo no es nada, pero la ceremonia detrás de ahí, ese es el problema. Así que ahora noten lo que va a decir. Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Voy a detener ahí porque el día de mañana vamos a continuar con esta lectura. Pero nota lo que está diciendo. Ya dijo anteriormente que el problema de la carne no es un problema en sí. Es decir, un cristiano podría comprar carne sacrificada a los ídolos en el mercado, porque la dinámica la expliqué en ese momento y la voy a volver a explicar acá, a recordar, era que pues se sacrificaban animales y eso lo hacía tanto el sacerdote israelita como el sacerdote pagano, sacrificaban los animales, parte de la carne era para él por ser parte de su oficio, era como su salario. Pero en muchas ocasiones, porque obviamente con todo lo que se sacrificaban, ya sea en el santuario israelita o en los templos paganos, con todo lo que se sacrificaba, el sacerdote no iba a tener guardada toda esa carne, la llevaba al mercado, recibía un dinero y eso se vendía. Un cristiano podía llegar a comprar ahí sin saber que se había sacrificado a los ídolos. Entonces podía comprarla, y aunque él pudiera saber que sí fue sacrificado a un ídolo, él sabía que no es nada, la conciencia fuerte que dijimos en la semana, pero lo iba a comer en casa, ahí en privado. Iba a llegar a su casa, iba a preparar su carne y se la iba a comer. De lo que está hablando aquí Pablo es de participar en estas ceremonias donde se sacrificaban esos animales. De eso está hablando, porque nota el ejemplo que pone. Primero pone el ejemplo del cristianismo y también del pueblo israelita. Ambos sacrificios tenían un propósito, ambas ceremonias, mejor dicho. El sacrificio en el caso de los israelitas señalaba a Jesús. Con la venida de Jesús dejó de tener sentido ese sacrificio y para los cristianos la mesa, la cena del Señor, la copa y el pan representan su identificación con Cristo. La ceremonia tiene eso. Entonces Pablo, noten que está hablando de ceremonias. Ya habla de la ceremonia de la Santa Cena, ha hablado de la ceremonia del sacrificio en el pueblo israelita. Así que ese es el contexto en el que se debe entender este pasaje. Que hay cristianos que tal vez se crean demasiado fuertes, que digan, como el ídolo no es nada, no creo que haya problema que yo participe un día y vaya yo ahí a ver ese sacrificio. Y eso es lo que está prohibiendo Pablo. Note que el problema no es comer o no comer la carne, que Pablo ya sentó una postura. Pablo dice que cuidar la conciencia del otro. Si un hermano se siente, vamos a decir así, siente que su conciencia se le ve afectada porque me ve comer carne que compré en el mercado, porque tal vez esa carne es sacrificada a los ídolos, entonces yo, que soy maduro, es lo que está diciendo Pablo, debería abstenerme de eso para no dañar a mi hermano. Pero eso ya quedó sentado, ¿no? Ya quedó claro. Ahora Pablo está diciendo de que hay que tener cuidado de que nuestra conciencia fuerte, entre comillas, nos haga pensar que podemos participar también de las ceremonias que hacen estos adoradores paganos, porque de todas maneras el ídolo no es nada. Pero Pablo aclara que lo que sacrifican en esas ceremonias, a los demonios los sacrifican. Es decir, el principio que Jesús expresó, no se puede servir a dos señores. Dios requiere lealtad absoluta. Eso es lo que requiere Dios. Y eso es de lo que está hablando Pablo aquí.
Y luego habla de esto, no provocaréis a celo al Señor. Por eso el tema es, huyan de la idolatría. La advertencia es, no participes de aquello que te aleja de Dios. Porque claro, hoy, ¿cómo trasladaríamos esto para nosotros? Porque no vamos a templos paganos, ¿verdad? No adoramos estatuas ni ídolos, no vemos a nadie sacrificando tal vez en un lugar, en una esquina, en una plaza, algo para una imagen. No vemos eso y no participamos de eso, al menos no en los países mayormente cristianos donde vivimos y que tal vez alcance este comentario. Pero, ¿y si pensamos en qué es en realidad la idolatría y por qué en realidad esto nos está hablando de tener cuidado de participar de aquellas cosas que nos alejan de Dios? ¿Qué es idolatría? La idolatría es todo aquello que se superpone a Dios, que toma el lugar de Dios. Un ídolo es todo lo que toma el lugar que le corresponde solamente a Dios. Dios es el primero y el único que debería gobernar nuestra vida. Y la idolatría tiene que ver con poner cualquier otra cosa, persona, objeto, cosas, antes que a Dios. Y entonces, ahora podemos plantearnos el principio que está tratando de enseñar Pablo. ¿Estamos participando de cosas que nos alejan de Dios? En principio hay cosas que en sí mismas no son malas, pero que cuando comienzan a tomar el lugar de Dios, nos hacen ir lejos de Dios, y el único lugar, lo voy a decir así, y como en este mundo solo hay dos lugares donde poner nuestra lealtad, si no la ponemos en el lado de Dios, entonces la estamos poniendo en el lado de los demonios. Y yo sé que a veces hay mucha gente que dice, no, pero yo no, yo soy neutral, que son los famosos agnósticos, ¿no? Que dicen, no tengo suficientes elementos para decidir. Bueno, hay suficientes elementos para tomar una decisión, y decidir no decidir ya lo es, ya es una elección. Entonces, solo que no es la elección mejor. No digo correcta, pero digo mejor. Y el punto que está destacando Pablo es todo aquello en lo que participas demuestra quién tiene el primer lugar en tu vida. Y en el caso de estos sacrificios paganos, Pablo es muy tajante y dice, estos sacrificios son a los demonios. Y tal vez nosotros podríamos excusarnos y decir, no, pero yo lo que hago no lo hago para los demonios. Y tienes razón. Voy a poner un ejemplo. De nuevo, como le dije en estos días, no quiero meterme en camisas de 11 varas, como decimos acá en mi país. Pero el deporte, a mí me gusta el deporte. A Pablo le gustaba el deporte. De hecho, aquí se ve en esta carta, y hay otras cartas donde se ve que a Pablo le gustaba el deporte. El deporte en sí mismo no es malo. Pero, ¿qué tal si a veces el deporte comienza a ganar el lugar que solo le pertenece a Cristo? Mira, por ejemplo, porque pasa, y lo voy a decir por eso, de repente hay un partido entre dos equipos famosos, escoge el deporte que te guste más, y ese partido, ese juego, se va a celebrar en sábado. La palabra de Dios dice que el sábado le pertenece a Dios, es su día. Y entonces la pregunta es, en sábado, ¿vas a ver el partido o vas a consagrarte a Dios? Si la decisión es, no, pero es solo hoy y prendo mi televisor y veo el partido, veo el juego, eso me está poniendo del lado del enemigo, porque estoy yendo en contra de las prioridades que debe tener mi vida y en contra de la voluntad de Dios, que está revelada claramente en su palabra. Eso es idolatría. Eso puede pasar con otras muchas cosas. Puede pasar con las relaciones, puede pasar con el trabajo, puede pasar con muchas cosas. Eso es lo que se está tratando de aconsejar aquí a Pablo. Más bien, Pablo, quiero decir, está tratando de aconsejarnos a nosotros, y es lo que él está diciendo.
hay que tener cuidado con la idolatría porque es un pecado muy sutil. Es un pecado sutil porque apela a las cosas que más nos gustan. Y claro, si algo a mí me gusta, yo no voy a pensar que eso está mal. Claro que no. Y más si puedo justificar que son cosas hasta saludables. Bueno, hay que tener cuidado, porque la idolatría en realidad es más sutil de lo que imaginamos. Así que la realidad es que casi cualquier cosa puede ser convertida en un ídolo. De ahí que necesitamos aprender a poner al Señor en primer lugar, y eso ya lo vamos a ver en el resto de la semana, pero lo que quiero destacar para terminar hoy es, recuerda, aquí estamos explicando el pasaje, Pablo está diciendo, cuidado con aquello en lo que decides participar, porque eso va a demostrar cuáles son tus prioridades. Si participas de la cena del Señor, entonces, qué bien, eso es parte de lo que debes hacer como cristiano. Estás identificándote con Cristo. Pero si crees que puedes llevar las dos cosas, participando de la cena del Señor y luego viviendo la vida que te dé la gana, como el mundo, entonces ahí hay un problema. Porque ni vas a hacer bien una cosa ni la otra y al final tu vida está en juego. Porque al final es una decisión la que debes tomar. Y la decisión, la mejor decisión siempre va a ser seguir a Jesús, ponerlo a Él en primer lugar. ¿Qué tal si hoy oramos por eso? Para que el Señor nos ayude a ponerlo a Él en primer lugar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque en tu pueblo tenemos las ceremonias que nos permiten identificarnos con Cristo, de tal manera que podamos crecer en Él. Perdónanos, Señor, cuando a veces convertimos otras cosas en nuestros ídolos y participamos de ensalzar a estos ídolos que tenemos, quitándote a ti del primer lugar. Y te pedimos perdón, pero ayúdanos, Señor. Toca nuestros corazones. Bendice a tu pueblo. Bendice a mis hermanos y hermanas que ven estos comentarios y fortaléceles en la fe. Hay muchas luchas que enfrentamos, pero tú no nos dejarás nunca derrotados. Contigo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén.